Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la materia. En esta hora tengo planificado lo siguiente. Presenté en la primera hora lo que era, estoy hablando de ayer, el sistema de evaluación y cuestiones procedimentales. Eso es cuestión de sílabo, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Quiero indicar el contenido. ¿Qué capítulos vamos a ver? Ustedes ya tienen en el texto, a ver, contenido. Veremos el método. Y en primer lugar, los objetivos de la materia. Objetivos. Ayer vimos objetos. Pero me estoy equivocando con ética, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, objetivos, contenido, método. ¿Sí? Los dos últimos están relacionados. El método es simplemente qué procedimiento voy a adoptar para llegar a estos objetivos. ¿Sí? Entonces, el fin, propósito. ¿Sí? Está. Gracias. Venga acá, por favor. Bien. Ok, entonces empecemos por los objetivos, luego el método y el último contenido. A ver. Les pedí que leyeran el prólogo y la introducción de Fundamentos de Ontología Dialéctica. Ayer ingresé al sistema y a ley virtual y no pude habilitarles la primera tarea. Espero que ya esté funcionando. ¿Sí? Lo recomendable es que ustedes hagan la lectura previamente a la clase correspondiente. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Bueno. A ver. No me he olvidado de las preguntas que les hice al final de la hora anterior. ¿Sí? Ya vamos a retomar. ¿Sí? Espero que me alcance la hora. Caso contrario, háganme acuerdo para la siguiente clase. Ok, entonces veamos objetivos de la materia. ¿Sí? De ontología. Estamos clase número 3. ¿Sí? Ok. Objetivos. Okay. Bien. A ver. ¿Qué es lo que pretendo que ustedes ganen en estos 4 meses con mi asignatura? A ver, hay por lo menos unos 3 objetivos, aparte de aquellos específicos de la materia. A ver, empecemos por algo más directo y concreto, como puede ser el desarrollar o potenciar la capacidad de pensamiento crítico. Este objetivo también se aplica para otras disciplinas, como puede ser ética. ¿Sí? A ver. Pero verán, estamos en una materia filosófica. Pensamiento crítico no es lo mismo que filosofía o pensamiento filosófico. Hay mucho en común, pero pensamiento crítico es mucho más amplio, en el siguiente sentido. ¿Sí? A ver, podemos decir, hay un solapamiento, es decir, una intersección, un área común entre filosofía o pensamiento filosófico y pensamiento crítico. Hay un núcleo en común, que es el siguiente. Como aspectos o elementos del
de pensamiento crítico. ¿Sí? El primero es formular un problema. Eso normalmente se hace planteando una pregunta. ¿Sí? Hay preguntas de sí o no, o preguntas abiertas. Las preguntas filosóficas por excelencia son ¿qué es y por qué? A las cuales podemos añadir el ¿para qué? ¿Ok? Bien. Entonces, este es nuestro punto de partida. Y detrás de este primer paso hay habilidades o actitudes que hay que tener. Tener un espíritu, una mentalidad de cuestionarse, de indagación, de hacerse preguntas. Y cómo formulamos el problema, y eso puede ser una muestra de una habilidad intelectual. Simplemente en plantear una pregunta requiere muchas cosas. No me voy a detener en eso. ¿Sí? Detrás de un interrogante hay uso de términos técnicos. ¿Ok? Bien. De los cuales podríamos carecer. Guarde el teléfono, por favor. Ok, bien. Siguiente paso. Búsqueda de solución. ¿Sí? Examinar cuáles son las alternativas de solución. ¿Sí? O sea, el objetivo no es simplemente quedarnos en comprender el problema. Tratemos de resolverlo. Ahora, en el caso de la filosofía, el problema es que no hay una sola buena solución, sino varias, y a veces opuestas. Entonces tenemos aquí alternativas. ¿Sí? Bien, en plural. Pueden ser dos, pueden ser más. Bien. Es decir, pensemos en que de antemano nosotros, si no somos dogmáticos, podemos creer que esta pregunta admite varias respuestas, no coincidentes entre sí, en conflicto. Mucho más en filosofía. ¿Sí? E incluso en ciencias exactas, como la física. Piensen, ¿qué es lo que hacen los físicos cuando se reúnen en un congreso? Seguramente habrá discusión y debate. No todos piensan igual. Ya estamos a unos casi 120 años de la teoría de la relatividad y no todos creen que es correcta. ¿Sí? Bueno, entonces, creo que es un hecho de la vida humana el de que vemos el mundo cada uno desde su perspectiva, ¿sí? A su modo. ¿Ok? Bueno, ahora, se supone, y eso es lo que hay que hacer, cada una de estas propuestas tiene sus razones a favor. Si hay alguna justificación detrás de ellas. ¿Sí? Razones. ¿Sí? Por una parte, razones a favor, pero como ninguna teoría es perfecta, también tiene sus defectos, sus lados flacos, y precisamente son ellos en los que insiste el contrincante. Entonces hay también razones en contra.
Ninguna teoría es improblemática, más allá de la discusión. Ninguna. Por lo menos eso creo. ¿Sí? Y entonces lo que hay que hacer es una evaluación, una comparación. ¿Sí? Pongamos acá. Evaluar en el sentido de valorar, dar un juicio. ¿Sí? ¿Cuál de ellas? La pregunta es, ¿cuál es la mejor respuesta al problema? Queremos eso. ¿Sí? Entonces, suponemos que hay una que es la mejor. La pregunta es ¿cuál? Y para eso entramos en esta actividad de ver qué razón es más fuerte o qué conjunto de argumentos son más convincentes, más satisfactorios, para a la final decidirnos entre este abanico de propuestas. Teoría 1, 2, 3, etc. ¿Okay? Y a la final vamos a llegar a una toma de posición. ¿Sí? O sea, lo que queremos es tener una respuesta. No nos vamos a contentar con plantear un problema, entenderlo y formularlo de una manera precisa, exacta, clara, sino que queremos la respuesta. ¿Sí? Ok, este es el objetivo. Sabiendo de antemano en que no todos van a concordar con ese punto de vista que uno adopta. ¿Ok? Ahora, bien, eso es lo que hay en común entre filosofía y pensamiento crítico. El pensamiento crítico añade algo más, que es parte de su especificidad y en lo que se aleja de la filosofía, en que al momento de examinar críticamente estas posibles respuestas, uno tiene que acudir a la evidencia empírica, ¿sí? Que lamentablemente está alejada de la filosofía. Cuestiones, por ejemplo, las típicas de la filosofía. Tenemos alma, hay un Dios. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué debería ser el gobierno? Estudios empíricos no nos van a hacer de mucha ayuda para resolver esos problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el primer objetivo de la materia, de ontología. Tenemos problemas que son específicos alrededor del ser, de la existencia. Vamos a examinar varios autores, varias propuestas de solución, pero no quedarnos simplemente ahí. Tenemos que preguntarnos cuál es la mejor, ¿sí? ¿Cuál es más aceptable? ¿Sí? Bueno, y obviamente esto no es una tarea fácil, ¿ok? Bien, por la historia de la filosofía sabemos las polémicas en las que entran los filósofos. Ok, avancemos. No sé si alguna pregunta hasta aquí. A ver, esto tiene que ver con el método, ¿sí? Pero antes de eso quiero ampliar un par de objetivos más. Otro objetivo de la materia es, a ver, pero tiene relación con el resultado de todo este proceso. No lo he dicho y voy a explicitar. Quiero que con
con este diálogo que ustedes van a presenciar en el texto o aquí en clase, a la final ustedes consigan una opinión personal razonada. Opinión personal razonada. A ver, opinión en el sentido de una creencia de la que ustedes están convencidos que es verdadera. O que tenga una inclinación. No es simplemente una creencia que se les pasa por la mente, como una ocurrencia. No, no. Algo que ustedes creen sinceramente. Es su opinión y tiene apoyo en algún razonamiento. ¿Ok? Entonces, no es simplemente presenciar este proceso, sino involucrarse en el mismo. Y que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Cuál teoría les parece? Y eso es personal, cada uno tiene su respuesta. ¿Cuál es la más satisfactoria, la más convincente? La menos problemática. Y eso lo hace cada quien. No espero que haya consenso en ningún problema. Ni siquiera con el principio de identidad. A es A. Cada cosa es sí misma. Este marcador es este marcador. Eso ya lo discutió Heráclito a los inicios de la filosofía. Otro ejemplo, Hegel. Y en nuestro tiempo, les podría nombrar filósofos que niegan el principio de identidad, que parecería ser el de los más obvios. Si es que se rechaza eso, entonces, ¿qué se puede mantener en pie? Nada. De modo que yo quisiera que ustedes no solamente hagan este proceso de pensamiento crítico, sino que traten de desarrollar su pensamiento en torno a los problemas que vamos a ver en la asignatura. Tercer objetivo, y esto no nos pueden dar haciendo, ¿sí? En la medida en que ustedes leen, lo ideal sería que no se limiten al texto. Pueden hacer otras consultas o ver videos. Aprovechemos que está a nuestro alcance mirar conferencias, clases, entrevistas, hechos por profesores. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Mientras más leamos, vamos a tener más información y esta opinión va a ser mejor, en calidad. No nos contentemos con la opinión de uno solo. ¿Sí? Santo Tomás decía, rehuyamos del hombre de un solo libro. ¿Okay? Si ustedes quisieran tener bases para una respuesta, por ejemplo, vean 10 videos sobre el mismo tema. Se los va a tomar 1 hora. Y al final se hacen un mapa del espacio y saben qué está sucediendo. ¿Sí? Finalmente, llego al último objetivo del curso, que es mucho más lejano. Y es la conexión con un logro de aprendizaje del perfil de la carrera. Una competencia que se tiene que desarrollar. Posiblemente esté este perfil de la carrera en la red, en la página de facultad. Y es el de que
el estudiante de filosofía en general, y por lo tanto también el estudiante de ontología, tiene que ser capacitado para contribuir al bienestar de la sociedad. ¿Sí? Estas son capacidades intelectuales. Les dije que detrás de todos estos elementos hay una actitud de pensamiento crítico. ¿Sí? Acá es una capacidad para, y nos vamos al contexto social, nuestro querido país. Si estuviéramos en los años 2007 al 2017, les hubiera hablado de el buen vivir. ¿Sí? Algo de eso está recogido en el perfil de la carrera. ¿Sí? Capacidad para contribuir al mejoramiento de la sociedad, de nuestra sociedad. Estamos hablando del Ecuador, República del Ecuador. Felizmente no estamos en una monarquía. El nombre oficial de nuestro país no es Ecuador, no, República del Ecuador. Lo cual significa que el Estado es de todos, res pública. A diferencia de una monarquía en la cual el Estado pertenece al rey, al monarca. ¿Sí? Bien, entonces, no solamente se trata de vivir bien, ¿sí? Aquí estamos hablando de todo el mundo mejor. Aquí hay un progreso. Por más que esta idea sea denostada, desacreditada por muchas corrientes. Bueno, no sé si al actual gobierno le interese esto, pero quienes formamos la carrera creemos que sí. Ahora, solamente les doy una pista de cómo la materia de ontología puede contribuir a esto. ¿Sí? Pensemos en la política o filosofía política. Estoy hablando de el bien de la sociedad. Podríamos cuestionar, y se ha cuestionado, desde un punto de vista individualista, no hay sociedad. La sociedad no tiene derechos, no es nada. Lo único que existe son individuos. Eso se llama individualismo. El único sujeto de derechos son los individuos, las personas. La sociedad no es un individuo, no existe. Si es que hablamos de sociedades por economía comunicacional, lo que queremos decir es la suma de individuos. Más allá de eso no hay nada. Ahí hay una cuestión ontológica que podríamos discutir y seguramente el problema de los universales nos puede dar una pista de si existe o no la colectividad o solo hay individuos. Ese es un problema que tenemos que abordar. ¿Sí? Ok. Entonces, metodológicamente se puede cuestionar que haya colectividades. Es decir, la sociedad no es nada. ¿Sí? Creo que si nosotros abordamos el problema de qué es lo que existe, ¿sí? Podríamos tener
Hay una razón para pensar que, por más que sea de un modo indirecto, la metafísica o la ontología puede aportar su granito de arena en esto que nos debería importar a todos. No como obligación. La carrera cree que la filosofía no puede ser indiferente a los problemas socioeconómicos, políticos, jurídicos de la sociedad en la que vivimos. Ojo, aclaro, estoy aquí hablando de que ustedes deberían recibir una capacitación para que cada uno haga, ¿sí? Si es que así lo ve bien, para que junte su hombro en esta empresa. Pero nosotros simplemente, como profesores, simplemente nos quedamos acá, capacitarles, para que ustedes tomen una decisión informada, libremente. Si lo desean, bienvenidos. Si no, están en su derecho. En estos días estamos discutiendo el nuevo modelo educativo de la Universidad de Cuenca. Y ahí se dice, es un documento borrador, se dice, desde la misión de la U, formar profesionales comprometidos con una sociedad justa, comprometidos. Eso se repite varias veces. Ahí no hay libertad. ¿Sí? Si es que hablamos de mejoramiento, estamos diciendo algo diferente de conservar la sociedad tal como está. O regresemos más bien, seamos reaccionarios. ¿Para qué tener industrias? Volvamos a la sociedad agraria. Vamos al pasado. Entonces, ¿qué se hace con un estudiante que sea conservador o peor que sea reaccionario? Hay que respetar su pensamiento, su posición. La universidad no puede imponer valores o actitudes. Entonces nos queda simplemente una capacitación. Veamos ventajas, desventajas de una visión de la sociedad, del ser humano. ¿Para qué estamos aquí? ¿Sí? Y después, ¿con qué visión nos quedamos? Asunto de cada quien. Lamentablemente no está así formulado el modelo educativo, el borrador que está circulando. Igual es en el que está actualmente en vigencia, del 2015. Yo me he manifestado por varias ocasiones en defensa de la libertad de pensamiento. La institución puede tener sus valores, como, por ejemplo, justicia, igualdad, solidaridad. Pero otra cosa es que los 17,000, 19,000 o los que sean, 20,000 gentes aquí en la U estén de acuerdo con esa axiología. ¿Qué hacemos con un nietzscheano que está con la inversión de valores? Respetarle. ¿Por qué tenemos que comprometerle a él con la justicia, si es que está en contra de la justicia? Entonces, no estoy hablando de compromiso, sino de mera capacitación. Les puedo dar elementos que pueden ayudar a este fin. Todo el mundo mejor. ¿Y ustedes los asumen o no? Nada más. No se trata de inculcar o de adoctrinar. ¿Sí? Parece que hablar de pluralismo ideológico, libertad de pensamiento y después de compromiso, me parece incoherente.
¿Ok? Entonces, yo no estoy aquí para reclutar gente para mi corriente. Lejos de eso, no me interesa. Nunca creo que lo he hecho. ¿Sí? Pues, no va a ser una excepción en este semestre. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que ustedes se ejerciten, desarrollen esta capacidad de pensamiento crítico, esta capacidad, si ustedes así lo estiman conveniente, de hacer algo para cambiar las mentalidades de los jóvenes, respetando su libertad. Cuando ustedes estén ya en su vida profesional, puede ser el próximo año, y tienen las materias de educación para la ciudadanía, filosofía, van a utilizar textos frente a los cuales tienen que ser ustedes críticos, no aceptar todo lo que diga el texto. Entonces, detrás de este pensamiento crítico está lo que puse evaluación. ¿Sí? Aquí hay discusión, debate. ¿Sí? Tenemos que entrar en diálogo. No todos piensan lo mismo, por más que sea cuestiones que se dan por sentadas, como democracia, propiedad privada. Los dogmas. Es a veces difícil expresarse en contra de lo que piensa la mayoría, y uno esconde sus pensamientos. Por miedo a la represalia. O sea, si las máximas autoridades tienen un posicionamiento, hay del que se vaya en contra. Entonces, más bien, me autocensuro. Pero otros son más valientes y se enfrentan. No les estoy aconsejando que lo hagan. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces, por lo menos 3 objetivos de la materia. El segundo, bueno, mejor dicho, si no estoy mal, todos están en el perfil de la carrera. O sea, no interesa que ustedes salgan aprendiendo qué dijo Aristóteles, qué dijo Kant, etc. La pregunta es, ¿qué piensa usted? La filosofía no es lo mismo que historia de la filosofía. No pensemos que la filosofía ya está acabada. Podemos hacerla, desarrollarla. ¿Sí? Puede ser que ninguna de las propuestas que se han dado hasta ahora me satisface. Creemos otra. Tenemos imaginación. ¿Sí? Ok, bien. Ahora veamos, no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pasemos al punto 2, el método. ¿Sí? De alguna manera ya me adelanté. ¿Sí? A ver, vamos a emplear el método de la filosofía analítica. Y estoy hablando de método, ¿sí? Método. ¿Qué pasos vamos a seguir para abordar un problema filosófico? A ver, uno de los elementos ya está dicho, ¿sí? Pero me falta otro. Les decía que la filosofía tiene mucho de pensamiento crítico, ¿sí? Pero no equiparamos ambas cosas. La filosofía analítica se caracteriza por 2 rasgos.
de método, de cómo proceder. En primer lugar, definir los términos clave, los términos oscuros, los términos técnicos, los difíciles, en función de vocabulario del lenguaje ordinario. ¿Sí? Preteorético, si quieren ustedes. O sea, hay palabras claves que deberían explicarse en términos más sencillos, comprensibles, del lenguaje común. ¿Sí? Definir lo más posible. O sea, detrás de esto queremos claridad. ¿Ok? Saber en qué sentido estamos utilizando un término. ¿Qué significa tal cosa? ¿Ya? Tener esa preocupación por usar los términos en sentido preciso y claro. Y segundo, la manera de justificar la verdad es la razón. O sea, razonar. Si me dicen, ¿por qué cree usted tal cosa? Porque es la conclusión de un argumento. Y si fuéramos lo suficientemente adiestrados, deberíamos ser capaces de presentar premisas, explicitar la regla de diferencia y de ahí concluir. Eso es el ideal, acercarnos, ¿sí?, a eso. Pero si es que no lo logramos, por lo menos dar alguna razón, alguna motivación. Que no se trata de que así lo intuyo yo. O eso es lo que yo creo. No, pues ¿sí? Hay que excluir la arbitrariedad. Ver algún fundamento para nuestras creencias. ¿Sí? De ser posible, utilizando la lógica. ¿Sí? Ok. Y para terminar, bueno, solamente voy a dejar por escrito la cuestión del perspectivismo. Y por eso avanzaré en la próxima clase. Perspectivismo. ¿Ya? Gracias.